Bienvenidos amigos a Frontalmente, un programa de opinión y diálogo sobre los temas de mayor relevancia para el país. La razón de ser de este programa radica en la necesidad de promover una conducta social e individual basada en valores y principios. Valores como el amor, la solidaridad, la lealtad y la honestidad. No solo la honestidad económica, sino, sobre todo, la honestidad intelectual en todas las acciones de las personas y más aún en quienes manejan el país. Una vida en valores es lo único que nos puede garantizar que tengamos una sociedad sana y prometedora para nosotros y las futuras generaciones. Soy Alfonso Pérez Serrano, director de este espacio que se difunde por el portal de noticias ecuadorenvivo.com. Hemos invitado al doctor Jofre Campaña, distinguido abogado de la ciudad de Guayaquil, para comentar sobre el tema de la orden de libertad y del habeas corpus que se le ha otorgado al expresidente Jorge Glass, quien se encontraba pagando penas por actos de corrupción. Con frecuencia se pueden leer en tu cuenta de Twitter, estimado Jofre, comentarios y opiniones generalmente jurídicas sobre temas de interés general. Me ha llamado la atención dos tweets en particular que has publicado sobre la forma en que se ha dejado fugar legalmente al sentenciado Jorge Glass. ¿Qué puedes decirnos al respecto? Alfonso, buen día. Siempre es un gusto conversar contigo, ¿no? Mira, lo primero que debo señalar es que los comentarios o opiniones que yo he emitido en este tema del habeas corpus son a título personal, a título de un ecuatoriano preocupado por lo que está pasando. Digo esto es porque, como tú conoces muy bien, yo no tengo ningún tipo de participación política. No soy parte de ningún partido político, de ningún movimiento político. Simplemente soy alguien que conoce ciertos temas y que en función de ese conocimiento procuro, cuando hay temas de interés general, pues simplemente inteligenciarme y emitir opiniones. Como consecuencia de esta última resolución, efectivamente he buscado primero saber qué es lo que pasó exactamente, y para ello he logrado obtener, que se obtiene en el sistema SAT, te lo muestro, todo el expediente de esta habeas corpus, ¿no? Curiosamente, la actuación... Un poco más lejos de la cámara, por favor, porque se ilumina y no se puede ver los documentos. De acuerdo, mira, esto pues es un documento de la función judicial, está aquí desde que se presenta la demanda, ¿no? Un pequeño documento de 5 o 6 páginas. Entonces, lo que voy a decir lo hago con la propiedad y la certeza de haber leído lo que voy a comentar. Lo primero que llama la atención, Alfonso, es que esta es una demanda que se presenta el día 8 de julio. No sabemos la hora exacta en la que se presenta porque curiosamente el sistema no lo refleja, pero sí queda reflejado que a las 9:18 de la noche se ordena y al secretario que notifique o que ponga en el sistema que la audiencia de habeas corpus se iba a realizar a las 10 de la noche del mismo día 8 de abril. Entonces, mira tú la celeridad, la premura, ¿no? Y ocurre que a las 10 de la noche no pudieron reunirse porque les falló el sistema, por lo visto, y como no estaba Glass presencialmente, obviamente, en Maglar Alto, y no pudieron conectarse por vía telemática, se siente una razón, una certificación de que no se realizó la audiencia. Esta certificación se la hace a las 10:58 de la noche, casi 11 de la noche. Y ocurre, Alfonso, que a las 12:19 de la noche, es decir, un ratito después, se dicta una nueva providencia en que se ordena que la audiencia se realice el 9 de abril a las 11 de la mañana, es decir, muy pocas horas después. Y además, mira algo que es muy importante, ¿no? Se ordena que se tome en cuenta el casillero judicial del compareciente y obviamente tenían que notificar a todos los demandados. Y mira tú quiénes son los demandados en la hojita. Aquí hay un listado de demandados, ¿no? Centro de Privación de Libertad, Carchi, Bolívar, Chimborazo, Imbabura, Tungurahua, El Oro, Sucumbidos, Loja, Manabí, Los Ríos Esmeraldas, Azuay, Guayas 1, Guayas 2, etc. Es decir, una cantidad enorme
notificaciones. Las hicieron, valga la expresión, entre gallos y medianoche supuestamente. Muy bien, se realiza en efecto la audiencia al día siguiente a las 11 de la mañana. Y aquí viene... Perdóname una pequeña interrupción sobre la celeridad a la que tú te has referido. En tus años de ejercicio profesional, ¿has visto alguna acción de la justicia que tenga esta velocidad? Alfonso, en este mes de abril cumplo 30 años de haberme graduado como abogado. Y nunca en mis 30 años vi algo parecido. Nunca. Pero además, yo sí soy de los que estudian estas cosas, ¿no? Y desde la historia republicana del Ecuador en 1830 no se ha visto una cosa como esta. No existe. Y mira lo que ocurre ahora. Que comparece una señora de apellido Illescas, que dice tener su domicilio en Manglar Alto, y dice que no sabe dónde está el señor Glass. Primera reflexión, es público y notorio, el país entero sabe que Glass está en la cárcel de Latacunga. ¿Y esto por qué es fundamental? Porque cuando ella dice que no sabe dónde está Glass, se abre por decisión de la Corte Constitucional un gran abanico. ¿Para qué? Para que se pueda demandar en cualquier ciudad del país donde tiene su domicilio quien presente el habeas corpus. Es decir, mañana cualquier persona domiciliada en el sitio más recóndito de la patria, donde exista un juez, puede una persona domiciliada allí presentar un habeas corpus a favor de cualquier persona, esté en Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja, donde sea. Lo cual es de por sí una barbaridad, ¿no? Pero así funciona. Entonces, viene la audiencia del día siguiente, 9 de abril, 11 de la mañana. ¿Y qué es lo que ocurre? Que me llamó muchísimo la atención. Esto quiere decir que haber presentado el habeas corpus en Manglar está legalmente permitido. Está permitido en el entendimiento de la resolución de la Corte Constitucional. Pero evidentemente hay un fraude procesal, porque lo primero que tú tienes que demostrar es que tienes el domicilio allí. Y acá no hay ninguna declaración juramentada de que tienes el domicilio, número uno. Y segundo, lo más importante, deberías tener una declaración juramentada de que Jorge Glass no está en la cárcel de Latacunga. Sin eso el juez no debió declararse competente. Pero luego viene el otro tema, ¿no? Se hace la audiencia, se realiza a las 11 de la mañana, y ahí me llama la atención muchísimo que primero no comparece el director de la cárcel de Latacunga. No comparece. Comparece un representante del director, número uno. Segundo, que me llama muchísimo la atención, comparece un representante del Ministerio de Gobierno. Y la pregunta es, ¿cómo es que compareció el representante del Ministerio de Gobierno si no había sido demandado como tal el Ministerio de Gobierno? Es decir, el Ministerio estaba al tanto de todo y mandaron un representante, un abogado. Pues bien, viene la audiencia. ¿Y en condición de qué comparece? ¿Cómo se entera este funcionario que va a haber esta audiencia? Bueno, ya era un tema público, ¿no? Era un tema público, pero sin ser parte demandada, ¿cómo es que va y se conecta y comparece y deja constancia en actas? Eso da lugar a mucha suspicacia, ¿no? Es decir, ¿Ese funcionario vive ahí en Manglar Alto? No. Es un funcionario que se conectó por Zoom. Un abogado del Ministerio de Gobierno. Habrá que investigar un poco quién es, ¿no? Pero ya es sospechoso. Entonces, claro, dicen los refranes, piensa mal y acertarás. Una autoridad del gobierno estaba presente durante la audiencia en la que se cometió este atropello. Es correcto, pero con una situación muy grave, ¿no? Un caso con esta connotación pública. Le permitieron comparecer, porque está en las actas. No dijo absolutamente nada durante la audiencia. No se opuso. ¿Qué estaba entonces haciendo el delegado del Ministerio de Gobierno? ¿Vigilando que todo salga según el plan organizado? Porque de lo contrario, ¿para qué fue? Ante esto, ¿qué podría hacer el funcionario? ¿Qué habría sido lo que hubiera hecho un funcionario que quiere evitar que se cometa tremendo acto de impunidad? Tenía que ejercer la defensa. El gobierno ha sacado a unos pocos
voceros para que repitan un cuento que obviamente nadie les cree, ¿no? Pero es decir, el gobierno podía hacer algo ya desde ese mismo momento. Podía hacer muchísimo, Alfonso. Una de las cosas que tenía que hacer el delegado del Ministerio de Gobierno es mencionar lo que yo te acabo de decir. Primero, señor juez, usted no es competente para manejar esto. Usted está cometiendo una irregularidad. ¿Me lo puedes repetir, por favor, completo? Claro, lo primero que tenía que hacer el delegado del Ministerio de Gobierno era comparecer, pedir ser oído, pronunciarse, oponerse, señalarle al juez que el juez no tenía competencia porque este era un fraude procesal, porque no puede ser que la señora Illescas venga y se presente a favor de un señor que está detenido diciendo muy ligeramente que no sabe dónde está, cuando es público y notorio que está en la cárcel. Entonces tenía que ejercer la defensa de los ciudadanos del Estado ecuatoriano. No lo hizo. No lo hizo, guardó silencio total. Pero además, Alfonso, y esto es realmente alarmante, se realiza la audiencia y de repente aparecen 5 o 6 médicos, todos conectados, incluyendo un médico, un psiquiatra de Alemania, hablando todos a favor de Glass en el sentido de que este hombre está a punto de morirse, que con los tratamientos que tiene, incluso en alguna deficiencia genética hace 25 o 30 años, con los medicamentos que le han dado, benzodiazepinas, opioides, etcétera, este hombre ya tiene adicciones, que no puede dormir, que piensa en el suicidio y que si no hay un tratamiento urgente, este hombre pues va casi a morirse. Es decir, 5 o 4 médicos en la misma línea, el mismo discurso. La pregunta es, ¿quién nombró a esos médicos? ¿Cuándo pidieron la comparecencia? ¿Cuándo le dieron la oportunidad al director de la cárcel, lo que sea, de contradecir? Hay una cosa muy grave. Cuando le dan la palabra al abogado representante del director de la cárcel y le dicen, ¿quiere usted interrogar a los médicos? El señor dice, no, no tengo preguntas para ellos. O sea que el director de la cárcel también estuvo presente y no... El representante del director de la cárcel, el representante del director de la cárcel. ¿Que depende de quién? Del director de la cárcel. Y por tanto dependen del SNAI. Del SNAI. No hubo defensa. ¿Depende de quién? ¿Quién es la máxima autoridad en el SNAI? Bueno, allí hay los delegados del presidente de la República, ¿no? Y delegados del Ministerio de Gobierno. Por eso, esto... el presidente de la República. Claro, esto es un tema de... No se puede sacar en libertad con un habeas corpus tan irregular como este, sin el conocimiento y aquiescencia del presidente de la República. Eso no ocurre, eso no pasa en ningún país del mundo. Es decir, una persona que fue vicepresidente condenada por 2 sentencias de la Corte Nacional de Justicia, que está cumpliendo una condena, no sale en libertad sin que el presidente de la República se entere y sin que el presidente de la República por lo menos pregunte qué pasa aquí y sin que al final del día el presidente diga, bueno, pues aquí no hay que hacer nada o guarden silencio o déjenlo que salga. Aquí hay una responsabilidad política del presidente de la República. Pero sigamos con esta audiencia. Se realiza la audiencia, entonces le dicen los doctores que Glass poco menos que está moribundo, y aquí viene la infracción terrible del juez. El juez escucha esto y ordena la libertad. No ordena arresto domiciliario, no, ordena la libertad y la obligación de presentarse una vez al mes ante un juez y la prohibición de salida del país. Y aquí viene la pregunta fundamental. ¿Podía un juez ordenar la libertad de una persona que está cumpliendo una pena privativa de libertad ordenada mediante sentencia ejecutoriada? La respuesta, Alfonso, es no. ¿Por qué no podía hacerlo? Porque la Corte Constitucional, yo sé que es difícil de leer, en sentencia número 365-18-JH de 24 de marzo de 2021, es decir, ahora, cerquita, hace un año, en el numeral 299 de esa sentencia, se señala claramente que en el caso de Glass, es decir, personas con sentencia, y me voy a permitir leer, Alfonso, en este caso, personas con sentencia, las medidas deben ser aquellas para proteger eficaz e integralmente la integridad de la persona privada de libertad. Entre otras medidas, el juez puede disponer la atención inmediata y permanencia en un centro de salud hasta su recuperación. Ah, está enfermo, vaya a la clínica con resguardo policial hasta que se mejore. El traslado a otro centro de privación de libertad. Los médicos dicen que hace mucho frío en la Tacunga y que eso le hace daño. Pues trasládelo a Guayaquil, a Babahoyo.
La custodia personal, que no es el caso. Protección a familiares, no es el caso. Requerimiento de informes pormenorizados, no es el caso. La investigación de los hechos, no es el caso. La prevención de represalias, no es el caso. Eso es lo que podían ordenar. Y cuidado, si hay la posibilidad, por excepción, en personas privadas de libertad con condenas por delitos que no revistan gravedad, es decir, excepción a personas por delitos que no revistan gravedad, no generen riesgo, potenciales daños, etcétera. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles serían los que no revisten gravedad? Por ejemplo, el señor que cometió un hurto de una gallina. No hay una mayor gravedad en ese delito. Otro, el señor que edificó una casa sin permiso de autoridad competente. El señor que giró un cheque sin fondos de $500. Es un delito pues, que no causa conmoción ni alarma. Pero el señor Glass fue condenado por delito de cohecho, un delito gravísimo, por el que no cabe ni amnistía ni indulto, que causa conmoción social. Entonces, no podían ordenarle la libertad. El juez ha dictado su resolución violentando una sentencia de cumplimiento obligatorio de la Corte Constitucional. Pero, ¿sabes qué es lo peor, Alfonso? Esto no es lo peor. Lo peor es que a ese juez no le va a pasar absolutamente nada. ¿Y sabes por qué? Porque la propia Corte Constitucional ha dictado una resolución de obligatorio cumplimiento que dice que los jueces, cuando obran en acciones constitucionales, no responden penalmente. Es decir, los jueces en este país, los constitucionales, pueden dictar sus sentencias en contra de lo que dice una ley y no les pasa absolutamente nada. Y esto, Alfonso, no es de ayer ni de hoy. Esto es un tema que tiene ya un par de años por decisión de esta Corte Constitucional. Entonces, estos jueces de palo los llamaban algunos, estos jueces sinvergüenzas, por decirlo menos, saben que tienen total impunidad, que no les pasa nada. Y claro, como saben que no les pasa nada, dictan la resolución, mandan una cartita firmada por el secretario, al director del SNAI y al director de la cárcel, y lo sacan a Glass de manera inmediata, sin mediar nada, sin pedir aclaraciones, sin pedir, oiga, ¿cuál es el alcance de la decisión judicial? No, sale un día sábado, me parece, no sé si era sábado o domingo ya, en todo caso sale en un día feriado, cuando en el normal de los ciudadanos ni siquiera lo atienden pues en días feriados en las cárceles. Bueno, entonces aquí hay esta audiencia milagrosa que se ha conseguido en Manglar Alto. Parece que todos guardaron silencio, nadie le dijo, hey, señor juez, esto no se puede por tal razón. Yo creo que con ese amparo, con esa aprobación tácita, al no haber objeciones como debieron haber habido, pues el juez seguramente se siente respaldado, ¿no? Porque nadie se opuso a lo que estaba haciendo. Mira, este es un tema orquestado, planificado, muy bien planificado. Obviamente hay mentes del mal maestras en esto. El buscarse una persona que demande en Manglar Alto, que además violentando todas las normas que he mencionado, ante el silencio cómplice del gobierno representado en la audiencia por el Ministerio de Gobierno y por el SNAI. Esto es silencio cómplice. El propio presidente estuvo ahí. ¡Qué coincidencia tan grande! Coincidencias en Pascuales. Coincidencias en Pascuales. Caramba, ¿no? Qué cosa tan coincidente. Mira, yo creo que esto indigna a la nación, indigna a los ecuatorianos, porque aquí evidentemente hay un pacto. Ya salieron los políticos a negarlo, como es obvio, pero además hay un problema de fondo, pues, ¿no? Aquí hay un pacto, eso es evidente. Y no está mal que haya un pacto. Si el gobierno quiere pactar, que pacte, pero que asuman las consecuencias políticas de sus pactos. Pero acá, ¿qué es lo que ocurre? Pactan, se muestran impolutos, niegan el pacto, niegan la evidencia, niegan situaciones como estas. Sale el ministro de Gobierno indignado por la situación, ganas de decirle, oiga, ministro, ¿y por qué no se indignó? Ya canceló, ya destituyó a su representante en la audiencia.
no nos vengan a ver la cara de ingenuos, por decirlo menos, Alfonso. Yo creo que ya la democracia en el Ecuador ha cumplido mayoría de edad y por tanto estas conductas, estos actos no son aceptables. Yo creo que aquí algo tiene que pasar porque te anticipo de una vez. El siguiente que saldrá con habeas corpus es Alexis Mera, indudablemente. Sería un tonto si no sale ya bien. Además, abren la puerta para que salgan miles de presos en el Ecuador. Y aquí además se comprueba que tenemos ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Todo ante la mirada directa del gobierno y del presidente de la República. Esta es una barbaridad lo que ha pasado. Ya salió el ministro de Gobierno, como mencionabas, y también el asambleísta Guido Chiriboga, a rechazar enérgicamente lo que ha sucedido, que van a evitar que se consume este acto vergonzoso. Y yo pregunto, ¿cómo van a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué pueden hacer? Jurídicamente, mira, ¿qué puede hacer? Se presentó ya, dicen, porque no hemos visto, y de hecho en el expediente no aparece que se haya presentado una apelación, pero dicen que ya apelaron. Una vez que apelan, esto debe enviarse el expediente a la Corte Provincial de Santa Elena. Allí la Corte Provincial tendrá que reunirse, convocar una audiencia y en esa audiencia puede revisar la decisión. ¿Cuánto tiempo va a pasar? No menos de una semana, sin duda. Pueden pasar 15 días, un mes, 2 meses. Vendrá otro escándalo en el país, esto quedará ya en segundo plano. Pero, ¿qué puede hacer la Corte Provincial? Revocar la decisión y, en consecuencia, ordenar que Glass regrese a la cárcel. La pregunta es, ¿tú crees, Alfonso, que Glass va a regresar a la cárcel? Para eso, Jorge Glass va a ir a sentarse en la plaza grande con la maletita para regresar a la cárcel. ¿O Glass ya estará en México? En México con los compadres. Glass ya estará en México. Glass estará en México y ahí hablarán nuevamente de que se va por persecución política. Y entonces irá y López Obrador le dará el asilo y seguiremos viviendo la misma tragedia de nuestros países. Es decir, bueno, yo no sé en qué está pensando el gobierno nacional, porque la verdad es que es imposible que los ecuatorianos creamos que esto es un acto de mala práctica de la justicia por parte de un juez que solito ha hecho esta barbaridad. Esto ya realmente ofende a la inteligencia de la gente. Nunca me imaginé, yo nunca me imaginé que Guillermo Lasso hubiera sido capaz de semejante cosa. ¿A cambio de qué? Mira, Alfonso, con estas actuaciones se institucionaliza la impunidad en el Ecuador. Ese va a ser el legado de Guillermo Lasso. Y no voy a referirme al legado económico, no. Guillermo Lasso acaba de destruir la mínima institucionalidad de este país. Pues muy grave todo esto que has comentado, has analizado, reafirma lo que las organizaciones políticas, las organizaciones sociales reclaman, reafirma. No hay forma de pensar que lo que están diciendo los voceros del gobierno ahora es algo que se pueda ni siquiera tomar en cuenta, porque realmente es una tomadura de pelo. Para terminar, estimado Joffrey, si tienes alguna cosa final que decir. Mira, yo creo que el país merece otro tipo de instituciones, otro tipo de funcionarios, otro tipo de gobernantes. Yo creo que el país está cansado de estas situaciones. El problema es que la gente, el ciudadano común, está preocupado del día a día, está preocupado de cómo come, cómo paga el agua, la luz, etcétera. Y por tanto, desgraciadamente, el ejercer ciudadanía para el ciudadano común se vuelve un tema muy complejo, muy distante. Y por tanto, mientras no existe una organización ciudadana clara, muy difícilmente tendremos cambios, ¿no? El problema
de fondo es cómo se logra esa participación ciudadana no partidista. Y yo creo que es únicamente con educación, formación. El Ecuador requiere ciudadanos, ciudadanos informados, ciudadanos que aprendan, que asimilen, que interioricen lo que es la auténtica democracia, la participación en democracia. Pero mientras esto no ocurra, seguiremos con instituciones hechas pedazos, con gobernantes que se ríen, se mofan de lo que pasa, con un sistema judicial corrompido por completo y con una corte constitucional que está legislando, porque ellos legislan, como que si esto fuera el primer mundo. Es decir, estamos desgraciadamente no en las mejores manos y al final del día la impunidad es la reina en este país. Bien, muchas gracias, Jofre, por tu tiempo, por habernos acompañado en este pequeño programa. Por mi parte, estimados amigos, no tengo mucho que decir. Ya las cosas están hechas, las cosas están dichas, el daño terrible está causado. No creo que esto deje de pasar una gran factura a la institucionalización del país, a la estabilidad del país, a la democracia, Después de esto que se ha hecho, ya no hay que sorprenderse de ninguna cosa. Todo puede hacerse. El gobierno está dispuesto a todo. No me voy a equivocar cuando digo que ya vendrán, ya comenzó la persecución, ya comenzó la censura a la prensa y seguirán así los atropellos y el señor Guillermo Lasso es ya sin duda un tirano más como fue Correa. No tengo duda de que esto que anuncio va a ocurrir. Yo lo dije hace muchos meses. El señor Guillermo Lasso es un tirano de derecha, aunque no derecho.